Hola, hola, futuros directores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 15 de Mente de Planta, los que hacen que la industria funcione. Acuérdense que estamos en GPD, en nuestra sala VIP, como siempre, haciéndole total honor al invitado. Acuérdense que tenemos sedes en Bernardo Quintana, en Centro Sur, en El Refugio y aquí en Juriquilla. El invitado de hoy es una superestrella. Ya he tenido la fortuna de escucharlo en varias ocasiones y me da mucho gusto poder platicar con él el día de hoy. Yo no me quiero adelantar más, prefiero que él nos platique. Así que sin más, aquí tenemos a Guillermo González Guerra, vicepresidente de Recursos Humanos Latinoamérica de Kelanova. Memo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Encantado de participar contigo y con tu audiencia. Muy contento. Muchas gracias por el tiempo, por contarnos su historia. Me gustaría que empezáramos con que nos platiques quién es Memo. Bueno, sí, es una pregunta interesante. Pues, Andrea, soy un hombre de familia. Me gusta mucho pasar el tiempo con ellas. Tengo 2 hijas. Okay. Cintia, mi esposa, y yo hemos criado a 2 mujeres ahora. Una es ingeniera industrial. Wow. Y ya trabajando en la empresa, trabaja en Mars. Y la otra está estudiando mecatrónica, ¿no? Ok, Entonces wow. estamos muy contentos pues, de lo que hacemos juntos y de lo que hemos construido. Pero también soy un apasionado de mi trabajo. Soy un hombre de negocios haciendo recursos humanos. Perfecto. Y no al revés. Yo siempre digo, pues soy empresario. La verdad es que lo que me gusta, lo que me apasiona es lograr que las organizaciones alcancen sus objetivos a través de la gente, poniendo a la gente al centro, ¿no? Porque eso es lo que mueve a las empresas. Así es. Al final es todo acerca de la gente. Y entonces, sí, yo empecé en el área de recursos humanos, estudié relaciones industriales. Ok. Soy potosino y me fui a estudiar una maestría en Monterrey, en la UDEM, en desarrollo organizacional. Y más allá digamos, de todo lo que aprendí técnicamente, vi mucha gente que me inspiró, ¿sabes? Estos maestros que en realidad eran empresarios, consultores, tenían algo en común y era que hacían terapia. Ok, perfecto. Hacían terapia y buscaban, digamos, desarrollar y aprender nuevas ideas y conectar con más gente, viajar, estudiar, etc. Esos maestros lo que me enseñaron fue eso, como de, no se trata acerca de seguir una currícula, una academia, sino más bien conectar con gente y siempre estar pensando cómo puedo ir creciendo. Así que la maestría en desarrollo organizacional pues me ayudó a ampliar mucho mi horizonte por la experiencia, no tanto por el tema de la maestría, sino por la experiencia. Claro. Y eso me llevó pues a tomar diferentes rumbos, ¿no? Estuve viviendo en Monterrey, viviendo en Ciudad de México, en Costa Rica, Wow. Brasil 2 años por la adquisición de una empresa. Y últimamente pues estuvimos 4 años en Michigan en el corporativo de Kelanova y pues fue una gran experiencia vivir en diferentes países, en diferentes latitudes, pero todo fue eso, como decir, pues siempre hay que aprender, siempre hay que buscar nuevos horizontes, nuevos foros y se trata de tomar los riesgos. Porque no siempre son sencillos, ¿no? El cambio de residencia, el cambio de empresa, el cambio de todo, pues efectivamente te reta a muchas cosas y no siempre ha sido fácil, pero yo creo que eso es lo que ha hecho que yo me sienta tan inspirado de poder todos los días trabajar con la gente para hacer que las organizaciones y en este caso mi empresa pues crezca, ¿no? Claro, sí. Entonces, al final, pues soy apasionado de hacer negocios, hacer empresas con la gente y a través de la gente, ¿no? Para que la gente también crezca. Pero esa parte fundamental de cómo lograr que cada uno de los que contribuyen a una organización se sienta igual inspirado todos los días, ¿no? Sí. Eso es lo que me mueve.
Perfecto. ¿Qué fue lo que te llamó de recursos humanos? ¿Qué fue esa chispa en ti que dijiste, este es mi camino, recursos humanos? Sí, yo creo que la respuesta tradicional es me encanta trabajar con la gente. Ok. Pero eso es lo que hacemos todos. Claro. Todos trabajamos con la gente y al final eso es lo bonito, que puedas lograr objetivos comunes en colaboración, etcétera. Entonces, realmente me he hecho la pregunta varias veces y lo que me llevó a recursos humanos y me hizo apasionarme de esto es entender que todas las personas queremos siempre hacer lo mejor posible, que nos levantamos todos los días por tratar de ser mejores, de contribuir, de generar valor. Y entonces yo dije, ¿cómo le puedo hacer yo para ayudar a otros a que eso se dé? ¿No? Ok. Entonces es un poco como de ahí viene mi pasión de recursos humanos, de si yo puedo lograr que una persona se sienta fortalecida, empoderada, motivada, inspirada para hacer lo que sabe hacer muy bien o lograr metas, pues entonces eso es recursos humanos. Me encanta. Veo ahorita como un área, y ahora ya entendiendo mucho más, ya habiendo caminado varias experiencias, que de eso se trata, de el liderazgo es acerca de lograr que los demás encuentren sus fortalezas, su motivación, su inspiración, no tanto darles las respuestas, no tanto decirles qué hacer, sino más bien cómo generar esa energía, ¿no? En cada persona, en cada líder, en cada jefe, en cada... Ahora que estamos pues muy en contacto con las nuevas generaciones, en cada joven, ¿no? Queriendo empezar y proyectar y emprender, pues lograr inspirarlos y de ahí vienen las cosas, ¿no? Entonces, ahí fue que me gustó, fue cuando conecté que recursos humanos es para ayudar a los demás a encontrar esas razones para creer y energizarse, ¿no? Me encanta, me encanta. Creo que es algo que compartimos mucho los de recursos humanos. Hablábamos aquí en este podcast con Raimundo, por ejemplo, que es el director de recursos humanos de Servilámina, y habla muy parecido a ti, ¿no? De encontrar esa pasión que tiene la persona que igual y hasta desconoce, y hay que empujar un poco a la persona para que encuentre su vocación dentro de la empresa y que haga lo que mejor sabe hacer, lo que le gusta hacer y que destaque por eso, ¿no? No en lo que, pues bueno, aprendió por la fuerza, a la mala o por inercia y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Sino encontrar lo que mueve a la gente y es, creo yo, el papel fundamental de recursos humanos, más allá de la parte administrativa, que es también muy necesaria, pero la parte sensible del humano, ¿no? De ese recurso humano, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar para muchos líderes, CEOs, presidentes, que son muy visionarios. Y lo que yo he encontrado que ellos los hace diferentes y exitosos es los que se dan cuenta que en realidad las palancas de la organización no son ni la tecnología, ni los procesos, ni, digamos, la experiencia. Es uno, la gente. Y dos, obviamente, manejar el negocio, ¿no? Entonces, siempre, y con mi jefe actual, que es el CEO de Latinoamérica, platicamos de que recursos humanos es un copiloto. Va dirigiendo el negocio junto con el capitán para poder hacer que la tripulación logre lo que tiene que hacer. Y de eso se trata, ¿no? Llegar aterrizar bien y que el vuelo sea positivo, etcétera. Y todo lo que lo hace posible es la gente. Claro. Pero el copiloto número uno es recursos humanos. Y claro, en los negocios, el otro copiloto, pues es el financiero. Es ese líder que también tiene que ir manejando la empresa, claro, a nivel rentable, porque pues esos son las empresas, ¿no? Entonces, yo no estoy ahora en una empresa digamos que, y ya se me olvidó la palabra, pero estoy buscando que las empresas generen rentabilidad. Entonces, por eso también un pilar fundamental es saber manejar el negocio, pero todo a través de la gente. Entonces, cuando yo hablo con mi jefe, siempre es, pues, el copiloto es tu brazo derecho, y eso es recursos humanos.
Me encantó. Es una gran forma de verlo. La verdad es que te felicito por esa óptica. Creo que finalmente muchas empresas que conocemos el día de hoy de mucho éxito tienen esta misma visión, ¿no? Que la Nova es un gran ejemplo al respecto. Es muy sabido que las personas que están ahí no se van nunca porque la cultura los invita a pertenecer y a dedicarle su vida laboral con mucho ímpetu y con una pasión importante. Y ese objetivo de ser una segunda mano de lo que es dirigir el negocio, pues se vive, ¿no? Se nota mucho en empresas como Kelanova, ¿no? Sí, verdaderamente es una diferenciación de quienes lo logran entender y quienes realmente lo viven también, ¿no? Porque claro. Muchas empresas lo declaran y hace sentido, ¿no? Su visión, sus valores y siempre la gente al centro. Pero no todas logran realmente demostrarlo y energizar y que seas congruente, ¿no? Claro. Eso es fundamental. La gente, por más que le digas que van a crecer y van a hacer lo máximo, si no te lo cree y si no lo ve, claro, pues no se queda y no se compromete, ¿no? Sí, seguro. Pero cuando la gente dice esto es congruente, esto coincide con mis propósitos, con mis objetivos, aquí me siento que puedo crecer, florecer, etcétera. Bueno, la gente juntos, o sea, hacen cosas maravillosas, transforman mundos, negocios, todo. Sí, todo. claro. Ese es el éxito de las empresas, ¿no? Así es. Decíamos que, pues sí, una vez que entras a Kellogg's no te vas. Tú llevas ya 15 años con ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar con Kelanova? Fantástica, fantástica. Sí, me encanta Kelanova. Y es justo eso. Yo estuve en algunas otras empresas, también de consumo, de manufactura, de transporte, y cada una tiene, por supuesto, muchas cosas muy buenas y muy claras, pero cuando llegué a Kelanova me di cuenta que la visión y los valores se vivían todos los días. Y déjame contarte unas historias, pero uno de nuestros valores es asumimos intenciones positivas. Ok. Y pues sí, lo tenemos definido y en el onboarding se explica y hablamos de los valores. Pero cuando yo llegué a Kelanova, en las primeras reuniones, viniendo yo de una empresa que era como mucho más, vete al resultado y rápido y a ver, sí, las personas son importantes, pero no me importa qué les esté pasando, hay que resolver las cosas. Entonces llegué a una mesa de trabajo y dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Y quién fue? ¿Y por qué no estamos resolviendo el tema? Y alguien voltea y me dice, a ver, todos estamos tratando de hacer las mejores cosas, porque aquí asumimos intenciones positivas. O sea, fue de los primeros días en la empresa, yo dije, wow, sí, se viven los valores. Es algo que la gente demuestra, es algo que la gente entiende y vive todos los días. Y como esas, varias experiencias que en mis primeros días dije, esta empresa realmente vive y entiende que la cultura, y sería a lo mejor interesante aquí abrir el espacio de lo que para mí es cultura, es esto de todo lo que pasa cuando los jefes no están. Claro, definitivo. ¿No? Y entonces esa cultura de vivir, de ser, donde demuestra que realmente la gente está al centro y que entonces pues no importan los problemas, no importan las diferencias, lo que importa es la forma como las abordamos juntos, entendiendo que las personas somos lo más importante. Entonces, en Kelanova, primero que todo, nos saludamos todos los días, ¿no? Conectamos con las personas, quiénes son, cómo está tu familia, cómo están tus temas, o sea, qué te preocupa. Yo tengo una reunión semanal con mi equipo de 30 minutos y le llamamos Win the Week. Okay. La hacemos el lunes, todos los lunes a las 9:30. Son 40 minutos y conectamos virtualmente porque a veces algunos están fuera o cualquier tema. Y en ese Win the Week no tanto es para decir qué vamos a hacer esta semana, que también lo discutimos, pero lo primero es, ¿cómo nos fue el fin de semana? ¿Qué novedades hay? ¿Hay algún incidente que reportar? ¿Algún caído? Y no, lo que compartimos son historias de personas. Me fui el fin de semana con mis hijos y tuvimos el torneo, o estuve en un viaje, o
tuve una reunión social o celebré mi cumple, pero es conocer a las personas, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que me tiene en Kelanova, que realmente estamos primero pensando en los individuos, vivimos los valores, lo demostramos, sí nos retamos, sí nos confrontamos, pero de una manera positiva, porque de verdad, y esto se lo escuché a uno de esos líderes en Kelanova diciendo, nadie se levanta para tratar de molestar al otro. Seguro, así es. Todo el mundo se levanta para tratar de ser feliz, de contribuir y de hacer las cosas bien. A veces pasan cosas. Es eso que es la vida, ¿no? Suceden temas, errores, problemas, pero eso no importa si sabemos cómo enfrentarlos. Eso es lo que me tiene en Kelanova, Andrea. Es una empresa muy, muy enfocada en la cultura, en la gente, porque sabemos que eso es lo que hace los resultados. Sí, seguro. Y estoy convencida de que esta parte de congruencia que decías, esta palabra en especial, es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Porque todas las empresas tienen en su página web sus 14 valores, la misión y la visión, pero pocas realmente lo viven, ¿no? Y lo ves en la gente, no te lo tienen que decir, ves que la gente lo vive hasta en su casa, ¿no? Y creo que Kelanova es de esas empresas que justo desde el día 1 lo percibes. Y es algo que hace que ese día a día sea mucho más positivo que una empresa muy exitosa en cuestiones de dinero, pero que la gente o se va o está molesta o nada más cruza la puerta y ya estoy aquí otra vez. Y se van y gracias, ya me fui. No, sino que es algo que la gente despierta mucho entusiasmo en el personal de Kelanova todos los días, que es un gran reto, ¿no? Sobre todo en una planta tan grande, en una empresa global, inmensa, que todos y cada uno de ellos vivan esa experiencia, es un logro único, pienso yo, ¿no? No, total. Y efectivamente, la gente construye carreras y vidas en la empresa. Y a mí me da mucho orgullo cuando pues hijos de, digamos, ex empleados llegan a la empresa diciendo, quiero trabajar aquí porque mi papá o mi mamá aquí vivieron y fueron muy felices y ahora yo quiero ser parte de esa historia, ¿no? Pero es eso que se transmite porque lo vives, porque lo ves, porque no es algo que se habla, es algo que se da. Mira, nosotros, con todo respeto, y yo creo que siempre es buenísimo, pero no nos gusta tanto aparecer como en los índices de, la gente dice que somos los mejores y tenemos es... Lo que nos gusta es que la gente más bien hable de sus historias y compartan su vida y no tanto decir, estamos en el ranking de tal indicador. Porque eso es lo que demuestra realmente lo que es la empresa. No tanto un ejercicio en un momento específico, sino lo que ves todos los días. Lo que ves en cómo la gente comunica, transmite en social media, interactúa con su comunidad. Porque también somos una empresa con una estrategia de responsabilidad social bien definida y tenemos un esquema de voluntariado donde todos los empleados participamos de diferentes formas. Nuestra visión es alimentar a las familias para que crezcan y puedan prosperar. Y nuestros voluntariados van mucho a eso, a crear mejores días y desayunos para la niñez que no tiene acceso, digamos, a los medios para poder desarrollarse un día, ¿no? Y entonces participamos con los bancos de alimentos, con donaciones, pero también con mucho trabajo de nuestros empleados de crear canastas, despensas, alimentos a la familia. Pero eso es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra filosofía, donde cada persona pues también contribuye a su entorno y eso es lo que demostramos. Y no solo el decir, pues sí, me siento orgulloso, pero más bien contribuyo, ¿no? Y participo. Y lo hago en mi casa, pero también lo hago en mi comunidad y lo hago en mi empresa, pero también lo hago en mi entorno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Esa parte de responsabilidad social que, de nuevo, es algo que muchas empresas lo entienden, saben que hay que hacerlo, pero pocas realmente invierten tiempo, dinero y esfuerzo para contribuir a ese granito de arena en su área, en su ciudad, en su estado. Y sé que Kelanova lo hace constantemente, lo he visto, y es algo muy característico de Kelanova porque se ve un gusto por hacerlo, no es tanto una obligación, es el gusto de hacerlo. Y creo que eso es algo muy especial, ¿no? De una compañía. Así es, así es.
Sé que por ahí hay un concepto que me gustaría platicar porque seguramente no muchos lo conocen, que es Culture of Best. Me gustaría que me platicaras al respecto y cuáles han sido los pilares fundamentales de esta idea. Sí, pues ha sido una transformación, pero te voy a contar la historia y entonces en algún momento donde que la Nova se da cuenta que necesita cambiar mucho más rápido de lo que lo había venido haciendo, porque digamos nuestras marcas tienen más de 100 años en el mercado y son icónicas. Uh-huh. Cada vez que yo digo dónde trabajo me dicen, yo cuando era chico comía cereal, ¿no? Sí. En mi bowl y tal. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora las nuevas generaciones ya no desayunan eso. Han cambiado los hábitos, han cambiado las perspectivas. Las mamás jóvenes no les dan cereal a sus hijos todos los días. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cambió la dinámica. Y entonces ahora nosotros tenemos también que evolucionar porque no es acerca de que nos sentemos a desayunar un bowl de cereal con fruta y leche todos los días cuando la gente ya no se sienta a desayunar. Estamos on the go, ¿no? Y entonces vas, vienes y necesitas algo para comer en el camino, porque los trayectos, porque... Y entonces, digamos que la Nova se dio cuenta que necesitábamos evolucionar. Uh-huh. Porque el legado de nuestro fundador, que fue el que creó la hojuela, él fue el que la inventó. Okay, wow. Y la inventó para alimentar, para una necesidad específica que era alimentar gente en necesidad y además, particularmente en un hospital allá en Michigan que estaba, digamos, atendiendo a gente con no muchos recursos. Y entonces era un nutriólogo, el señor Kellogg, y al final desarrolló esta hojuela que es un grano de maíz, uh-huh. Es una hojuela. Okay. Un grano de maíz es una hojuela. Wow, no sabía que ese era el origen. Okay. Esa es la diferencia de nuestra comida versus otras cosas en el mercado, donde hay muchos procesos de harina uh-huh. para crear las hojuelas. Bueno, nosotros no. El arroz es un grano de arroz. Uh-huh. El maíz es una hojuela. Entonces, ese es nuestro legado, de ahí venimos. Gran impacto en nuestras marcas icónicas y tremendas y la verdad, gran comida, gran solución. Pero el mundo ha cambiado. Así. Y en ese momento, la organización y todos los líderes nos dimos a la tarea de conversar y dijimos, ¿qué es lo que hoy nos hace fuertes? Y vimos como esas cosas de las que nos sentíamos súper orgullosas, pero qué cosas no nos están haciendo avanzar a la velocidad que necesitamos. Hubo muchísima conversación, muchas entrevistas, retroalimentación, y dijimos, tenemos que evolucionar. Y tenemos que convertirnos en una organización donde siempre vamos a hacer lo mejor. Uh-huh. Culture of Best es acerca de cada persona, cada organización, cada equipo hace lo mejor para el negocio, para la persona y para su entorno. Okay. Entonces nuestras decisiones se rigen en base a pensar, ¿es esto lo mejor para la persona, para la organización, para el negocio? Okay. ¿O no? Y entonces lo llevamos a otra definición y definimos solo 3 valores. Porque, como tú decías, a veces uno piensa que hay que poner 20, 15, ¿no? Solo 3 valores. Y nuestros valores se definieron como, primero, coraje, para hacer que las cosas sucedan, para enfrentar los retos, o sea, también para decir lo que piensas, pero coraje no solo es hablar, también coraje es toma el valor de hacer algo diferente, de tomar una aventura, de irte a otro lugar, de resolver las cosas distintas. El otro es accountability, okay. Que no lo puedo traducir tan fácil, pero es este sentido de responsabilidad uh-huh. en donde eres dueño de tu sistema de trabajo y tú eres quien lo tiene que entregar y hacer que los demás colaboren y resuelvan. Y uno también muy importante que es un valor de integridad. Okay. Hacer las cosas que tienes que hacer de la manera correcta. Claro. Es acerca de la ética, es acerca de la congruencia, es acerca de la responsabilidad. Y entonces definimos esos 3 valores y con eso pues iniciamos la jornada de transformación que fue no educar, fue hablar.
Okay. Crear espacios en donde con cada organización, con cada equipo, con cada jefe y su grupo, platicar acerca de lo que es la cultura de lo mejor, culture of best, los valores, cómo se sienten, cómo están, qué piensan, qué ven hacia la empresa. Y eso nos ha venido generando una energía súper bonita que nos está ayudando a transformarnos. Porque entonces ahora todo lo vemos en función de, ok, necesito hacer las cosas correctas, pero además de manera responsable yo me encargo de lo que a mí me toca y tomar la energía del coraje para resolver lo que sea. Y ese proceso ha sido una jornada, hemos avanzado. Y fíjate, Andrea, lo más bonito es como darnos cuenta que la cultura se crea con las historias de todos los días. Sí, estoy todos los días. No es el evento masivo de hoy, a partir de hoy somos tal cosa. Es acerca de todos los días vivimos ser lo mejor para nosotros, para la organización, para los equipos, tomar las decisiones pensando en nuestros valores y obviamente hacer que nuestro negocio siga siendo exitoso. Y eso ha llevado a pues, tomar otro tipo de decisiones como, pues, tú sabes, estamos ahorita en un proceso de integración por una posible adquisición de parte de Mars hacia Kellanova. Y justo la cultura de lo mejor y los valores que tenemos hoy definidos es lo que nos está permitiendo prepararnos de mejor manera para ese nuevo reto. Claro. Que va a ser, pues como en todos estos procesos de integración, un reto. Sí, ¿no? definitivo. Muy grande, muy fuerte, que genera ansiedad, genera incertidumbre, porque nadie sabe cómo va a ser, qué va a pasar. Y la gente todos los días se levanta pensando, bueno, ¿y tendré trabajo después o no? Pero ¿sabes qué? No importa. Cuando uno está claro de sus objetivos, sus valores y hace todos los días lo que tiene que hacer, las cosas se van acomodando. Sí, así es. ¿No? Entonces, eso es cultura de lo mejor y ha sido, de verdad, una jornada súper positiva para la organización, pero a mí en particular me ha encantado porque ha sido un espacio para conectar con la gente y entender cómo estamos y qué queremos hacer juntos, ¿no? Sí. Ahora, entiendo que a nivel quizás de México es un poquito más sencillo emparejarnos todos, ¿no? Pero a nivel Latinoamérica, ¿cuáles son los retos para que todos vivamos bajo la misma cultura, siendo quizás diferentes en algunas cosas, en las cosas que creemos, en las prioridades que tenemos como países, como cultura mexicana, me decías Brasil o bueno, Latinoamérica en general? ¿Cómo es que logran emparejar a todos en la misma dirección, ¿no? Con el barco hacia lo mismo? Qué importante pregunta, Andrea. De verdad me gusta mucho porque es que de verdad las personas somos lo mismo en todos lados, pero las diferencias están en la cultura. Y eso también te puedo platicar que lo aprendí un poquito a la mala. Ok. Porque particularmente cuando me fui a Michigan, obviamente la cultura americana, muy independiente, muy enfocada en resultados, muy competitiva, ¿no? Entonces yo llegué como latino, ¿no? Con mi fórmula de éxito diciendo, en Latinoamérica nos gusta conectar, nos gusta involucrar a todo mundo, nos gusta invitar a participar y obviamente nos gusta disfrutar juntos, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues llegué a dirigir la estrategia global de recursos humanos para el área comercial. Le reportaba a la Growth Officer global. Y entonces teníamos que lograr que las cosas funcionaran en todas las regiones, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y entonces, pues yo dije, lo que voy a hacer es conectar con los líderes de recursos humanos de todas las regiones para que vayamos juntos construyendo lo que se necesita hacer. Mi fórmula siempre había funcionado así. En Latinoamérica, al que no lo invitas es el que se siente desplazado, ¿no? Y, oye, ¿por qué a mí no me invitaron? Porque no tienes que estar ahorita, tranquilo, ¿no? Pero en Latinoamérica sí somos. Y entonces llegué y los invitaba y me decían, ¿por qué me invitas a esta reunión? Pues porque quiero que te enteres. ¿Necesitas algo de mí? No en este momento. Entonces no me quites el tiempo, ¿no? Ok.
una... Y entonces yo decía, pero ¿por qué no se quieren involucrar? O sea, es importante que todo el mundo... Y entonces yo trataba de coordinar cosas con otros y... No, a ver, cada quien... O sea, una forma de entender la cultura diferente, la cultura de trabajo. Que no es que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Diferente. Uh-huh. Y hasta que me di cuenta y dije, a ver, sí, ya entendí. La gente en otras culturas pues le da valor a su tiempo de manera diferente, le da valor a la independencia de manera distinta. Y entonces tuve que aprender acerca de las diferencias culturales, y ahorita voy a tu pregunta en Latinoamérica, pero eh, hasta que me senté con un coach de cultura que me dijo, tienes que reconocer la historia del país y de la cultura, porque Estados Unidos, por ejemplo, es una cultura de inmigrantes. Okay. Uh-huh. Donde la gente llega pues por su sueño americano, pero ¿qué crees? Llegan a pues a trabajarle duro. ¿Y cómo lo hacen? Pues solos. Uh-huh. Y los exitosos son esos que pues a pesar de todo se van sobreponiendo y ha creado como una cultura muy competitiva, sí. Muy competitiva, pero también muy independiente. Uh-huh. Entonces, la gente ahí lo que valora es, necesito mi tiempo. Yo, de verdad, no le dan tanto valor a la fiesta, a la convivencia, a salir a tomar la copa o el refresco o el café después del trabajo por su historia. Uh-huh. Y entonces, entendiendo eso, es que yo digo, no es que los americanos no les interese conectar con las personas. Claro que sí. El tema es que ellos ven su cultura de manera diferente. Sí, seguro. Entonces, esa historia me trae al tema de Latinoamérica, porque hoy parte de lo que yo y mi equipo y los líderes hacemos es reconocer las diferencias culturales y reconocer que Brasil tiene su historia. Uh-huh. Antes nomás nos decían, los de Brasil se creen diferentes, ellos se creen, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Uh-huh. Se creen aparte y son europeos y su historia los define de una forma distinta y entonces, por ejemplo, algo que aprendimos es, pues en Brasil tienes que hablar portugués, esa es su lengua. Uh-huh, entonces, claro. ¿Por qué Latinoamérica, donde la mayoría hablamos el español, tenemos que ya... Entonces, por ejemplo, en ese momento, cuando empezamos a hablar de Culture of Best y nuestros líderes y todos empezamos a conectar con ellos, en portugués la gente empezó a decir, gracias, alguien está respetando mi identidad, respetando mi valor. Obviamente no todos hablamos el portugués perfecto, pero la gente aprecia mucho más que hagas el esfuerzo claro. de hablar el portoñol a que llegues tratando de hablar en inglés o hablando español en tu lengua, en tu historia, en tu... Entonces, respetando esa identidad cultural, ese legado, esa historia, creas las conexiones muy rápidos. Uh-huh. Y no es acerca de que si lo ven distinto, acerca de Culture of Best, es más acerca de cómo conectamos para lograr esas conexiones. Pero también otros países, por ejemplo, no solo es el lenguaje, también es la identidad. Entonces tenemos operaciones en Centroamérica y Caribe. Uh-huh. Esa región se llama CARICAM, incluye todos los países de Centroamérica. Nuestra sede está en Guatemala. Uh-huh. Pero también incluye todas las islas del Caribe. Okay. Y cada isla es un país distinto. Y claro. Entonces tiene regulaciones distintas y tiene formas de pensar totalmente distintas por su historia. Uh-huh. ¿No? Y entonces en cuanto empezamos a conectar más bien desde la realidad cultural con las personas, se empieza a generar esta alineación. ¿no? Okay. Uh-huh. De, todos hacemos lo mejor alineado a nuestros valores, a nuestros comportamientos, etc. Y bueno, la otra región que tenemos es Pacífico, su sede en Colombia, y pues tiene todo el Cono Sur, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, etc. Entonces también una diversidad cultural, no solo por sus tradiciones, por sus historias, pero por la forma en que la gente ve las cosas. Entonces, aunque hablamos el mismo idioma, uh-huh. cada uno tiene también su propia identidad. Y si respetamos eso, y si valoramos eso, conectamos con la gente y los retos que tenemos en la empresa fluyen solos. Y lo voy a conectar, Andrea, rápidamente a otro tema que es justo la cultura de
diversidad e inclusión. Okay. Porque hoy no solo es acerca de gender o de género, no es acerca de solo hombres y mujeres, que por cierto, estamos súper orgullosos porque en Kelanova Latinoamérica ya alcanzamos el 50% de equidad de género y hay 50% de mujeres y de hombres en las posiciones gerenciales y superiores. ¡Wow! Perfecto, felicidades. Muchas gracias. Ha sido pues un trabajo muy arduo de todos para que realmente demos las oportunidades, apoyemos el desarrollo y también a veces empujemos a las líderes y a los líderes a tomar los riesgos, porque a veces había oportunidades y alguien decía, no, pero no es mi momento. A lo mejor mi plan de vida personal es ahorita seguir con mi familia. Lo puedes combinar. O sea, no tiene que ser que me salgo de trabajar para atender a mi familia. Por ejemplo, una mujer ejecutiva que tiene hijos pequeños. Entonces, en Kelanova buscamos hacer esas oportunidades. Pero te quería comentar que el tema de diversidad e inclusión va más allá de género en nuestra visión. Tiene que ver también con la integración cultural. Uh-huh. Y es precisamente esto. Justo. Reconocer las historias, reconocer las diferencias, los legados personales que te crean identidad como grupo en tu país. Y cosas como pues celebrar la diversidad de tradiciones, obviamente no solo respetar los días de asueto, que cada país son diferentes, ¿no? Sino también el entender que lo que es importante en una región pues es valioso y hay que respetarlo, como el hecho de que pues nosotros, por ejemplo, hacemos eventos que nos refuerzan nuestra identidad. Entonces no solo es acerca de género, pero también es acerca de diversidad cultural, uh-huh. Pero también es acerca de diferencias de perspectivas. Y entonces en nuestra cultura el tema de diversidad e inclusión tiene una estructura donde llamamos los grupos de apoyo de empleados. Hay un grupo que se enfoca a promover todo esto con mujeres, se llama Women of Kelanova. Tenemos otro grupo que se dedica a hacer a través de generaciones, se llama Young Professionals, y entonces los jóvenes que van integrándose nos ayudan a conectar con las generaciones distintas, traen temas y dicen, oigan, no, a ver, aquí están haciendo cosas muy tradicionales y necesitamos ser más dinámicos, y entonces ellos promueven entornos culturales que faciliten esa integración entre las generaciones que estamos colaborando. Otro grupo enfocado a discapacidad, pero no solo para integrar accesibilidad a nuestras oficinas, pero sobre todo, y lo hemos aprendido con ellos, es empleados de nosotros que tienen contacto con la discapacidad, que tienen un hijo enfermo, un familiar enfermo, o que han aprendido a diferencias, no solo enfermedades, pero también condiciones distintas. Uh-huh. Y de eso no nos habíamos dado cuenta. O sea, no solo es que le des acceso a gente que tiene otras capacidades, pero también es acerca de las facilidades que le das a las personas que conviven con discapacidad. Claro. No personal, pero también en su medio. Otro grupo enfocado a la visión de LGTB, ¿no? O sea, un grupo que se llama Proud, acerca de pues, la gente que tiene una visión distinta de su sexualidad, de su motivación, de su real ser. Y también damos esos espacios, ¿no? Para generar esa diversidad, aceptar, escuchar, porque la verdad es que hay muchísimo valor en cada uno de ellos. Claro. Y el último es acerca de diversidad cultural, en donde en los diferentes países tenemos también representaciones étnicas distintas. Entonces Brasil hoy lo tiene hasta por regulación, quiere buscar más representación de la población negra. Y entonces nosotros estamos buscando generar más oportunidades también para esta población que tradicionalmente estaba un poco relegada socialmente. Entonces, todos esos elementos te van dando esa integración cultural y el punto de tu pregunta original, no es que se me olvidó, pero es que la alineación entre los países en la región se da a través de entender las diferencias,
aceptarlas, vivirlas, convivir, y eso respetando esa parte, entonces logras esa alineación donde todos buscamos lo mismo, ¿no? Los objetivos de la empresa, los objetivos personales, los objetivos del equipo. Sí. No recuerdo si lo platicamos en este podcast, creo que sí, pero hablábamos de la diferencia entre tratar de personalizar e individualizar, ¿no? Cuando personalizamos es justamente esta iniciativa de agrupar a la gente en características que son similares y tratar de hacer que funcione, ¿no? Las prioridades de este grupo no serán las mismas que de este grupo, que no serán las mismas de este grupo, y cada grupo aporta algo, pero por lo mismo tiene necesidades distintas, tiene prioridades distintas, ve la vida diferente, como este ejemplo de las personas con discapacidad. No necesariamente es que tengas una discapacidad, sino algún familiar o que tu vida esté en contacto con estos grupos, lo que hace que tu vida sea muy diferente, ¿no? Muy diferente. El tema el servicio médico para este tipo de problemas, el tema de la accesibilidad para muchísimos entornos, sobre todo en México, que no es todavía una cultura sólida, y que finalmente moldea tu óptica de la vida en general, ¿no? Y eso en todos los grupos que platicábamos, todos y cada uno tiene una óptica distinta y es importante reconocerlos, ¿no? Como entiendo por qué lo ves diferente, entiendo por qué piensas diferente, y tú diferente contribuye a mí diferente y hacemos algo nuevo, ¿no? Con lo tuyo, con lo mío, con lo de todos, ¿no? Y que luego te das cuenta que no somos tan diferentes, ¿no? Exacto. Todos tenemos como la misma necesidad, la misma visión de hacer las cosas mejor, de ser felices, de tener acceso a oportunidades. Y ahí es donde se establece el punto común, ¿no? Claro. Porque lo mismo en México que en Brasil, que en Colombia, que en Guatemala, la gente dice, ok, sí, tengo estas situaciones particulares de mi historia, de mi entorno, de mis retos económicos, políticos, sociales, empresariales, pero todo el mundo estamos buscando lo mismo, que es hacer un impacto, hacer un valor agregado, hacer felices, ¿no? Sí, definitivo. ¿Qué estrategias utilizan para medir el impacto de todo esto que estamos platicando de la cultura en el negocio? ¿Cómo Kelanova ve este efecto positivo en el negocio? Esa ha sido mi tesis de vida. Sobre todo, no tanto demostrar, Andrea, pero sí ayudar a entender que el impacto lo generamos a través de las personas, pero que es impacto tangible. Claro. Te cuento otra historia. Cuando yo trabajaba para Nestlé, el presidente era un suizo, Jean-Marc Duvoisin, en México. Y al final de la historia, él se fue promovido a ser CHRO del grupo Nestlé Global. Ok. Y entonces él decía, no sé si me castigaron o me promovieron. Le dije, no, te están preparando para ser el CEO, porque nadie que esté en grupos de liderazgo que no entienda la importancia de trabajar con gente va a poder lograrlo, ¿no? Se reía mucho porque decía, no, pero es que, o sea, casi que me bajaron el nivel, ¿no? Pero la historia es acerca de que él estando en México, hablábamos justo de cómo medimos ese impacto, porque recursos humanos a lo mejor tradicionalmente está muy enfocado a hacer planes. Mira, esto te va a ayudar al engagement, esto te va a ayudar a disminuir la rotación, esto te va a ayudar a que la gente esté más preparada. Y el tema es que en recursos humanos buscamos ponerle indicadores a esas partes del proceso, ¿no? ¿Cuántos cursos di? ¿Cuánta gente involucré? ¿Qué nivel de satisfacción reportó la gente para un tema, una audiencia, un evento? Pero eso no te construye valor. Entonces, a veces decimos en recursos humanos, lo hicimos súper bien. Ah, sí, ¿por qué? Porque hicimos 10 cursos de entrenamiento, ¿no? Ajá, ¿y qué pasó? No, pues la calificación fue 10, hasta les hice examen. Ajá, ¿y cómo se refleja eso en la realidad? Ah, no, eso ya no nos toca. Entonces, hablando con él, justo diseñé le llamábamos People Business Plan, y era la alineación de la estrategia del negocio, los indicadores que tenemos muy claros siempre en el negocio acerca de crecimiento, acerca de rentabilidad, acerca de las variables que queramos definir, y los principales retos que teníamos para lograr esos objetivos. En base a esos objetivos, y el tema era crecimiento, ¿cuáles son los retos que tenemos?
los retos que tenemos es optimizar la cadena de distribución, por ejemplo. Ok, si ese es el reto, ahora sí, ¿cuáles son las iniciativas estratégicas de recursos humanos que yo necesito implementar para lograr esa optimización y que eso me ayude a lograr la estrategia, ¿no? Y entonces ya se traduce de una manera muy fácil qué iniciativas. Pero lo más importante, y ahora sí a tu pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que me van a mostrar? No que si hice bien mi entrenamiento, mi alineación, mi sesión de team building o lo que haya tenido que hacer, sino cómo eso genera un cambio en la cadena de optimización, por ejemplo, y eso da un resultado. Entonces, era un slide, Andrea, muy, muy básico de cuál es la estrategia, columna 1, cuáles son los retos para lograr esa estrategia en este momento, retos de negocio, no solo de gente, claro. pero casi todo tiene que ver con gente al final, ¿no? Porque pues, es quien opera, pero bueno, son los retos de negocio. Y entonces a la tercera columna era cuáles son esas iniciativas estratégicas que como recursos humanos puedo ayudar a lograr eso. Y la cuarta, y muy importante, discutida con el entorno, con el equipo de liderazgo, es qué indicadores me van a mostrar que ese objetivo de negocio se está moviendo. Bueno, ese People Business Plan lo diseñé y lo fuimos trabajando y fue muy, muy útil, parece muy básico, pero es transformador. Sí, seguro. Porque tienes que entender muy bien cómo alineas y cómo vas viendo lo que tú necesitas. Uh-huh. Y al final de la historia lo que pasó es que Jean-Marc Duvoisin, estando como CHRO, me dijo, ven por favor para que nos ayudes a implementarlo y lo llevemos a todo el grupo global. Y entonces se convirtió en una herramienta de trabajo de recursos humanos. A partir de ahí, esa ha sido un poco la forma en como yo trato siempre de conectar. Y hoy en Kellanova, con mi CEO, pues tenemos una alineación tan cercana que cada mes, cuando revisamos resultados de negocio, le llamamos nuestra Designated Week, cerramos el ciclo de negocio del mes, cómo nos fue en ventas, cómo nos fue en operación, cómo nos fue en indicadores, pero tenemos cada mes igual un espacio que le llamamos nuestro People Booster Review, que parte de nuestra estrategia es que People es un booster hacia el booster es como elevar, digamos, el nivel de algo, ¿no? Lo digo porque a veces la traducción tampoco es tan sencilla, pero acerca de la estrategia, y cada mes, de manera disciplinada, yo paso 4 horas con el equipo de liderazgo hablando de gente. Wow. Porque eso es lo que nos va monitoreando, que realmente los indicadores se mueven respecto a el impacto que generamos en la estrategia. Uh-huh. Y esas discusiones son tan valiosas, Andrea, pero digo, no ha sido fácil lograr esos espacios porque normalmente era de, no tenemos tiempo, tenemos mucha presión, entonces los temas de gente, pues los vemos después. Uh-huh. Y hoy no, en Kellanova le damos, así como le damos espacio a los resultados, le damos espacio a la planeación del futuro, le damos espacio a gente de manera profunda, con una estrategia bien estructurada, pero que además vamos monitoreando progreso e impacto. Sí. Te agradezco que nos hayas compartido esta herramienta porque, como dices, se oye muy sencilla, pero ya a la hora de ejecutarlo y de medirlo, creo que es la parte donde recursos humanos a veces se nos complica un poco la cosa. Y es una forma muy sencilla de verlo en una gráfica muy simple, nada tergiversado, y Excel es complicadísimo. Y creo que tiene una forma de relacionar, como dices, el impacto humano en las estrategias o los retos a alcanzar, ¿no? Que en los negocios grandes es mucho más complicado que cuando tienes objetivos al mismo tiempo, ¿no? Esta marca que pasó, este producto que pasó, esta región que pasó. Entonces, tratar de enlazar al talento con la estrategia, creo que es una manera de verlo al revés, ¿no? De no como el negocio usa a las personas, sino cómo las personas contribuyen al negocio. Totalmente, ¿no? Totalmente. Lo dijiste súper claro. Creo que es mejor que yo lo expliqué. Ahora te puedo decir por qué yo me defino como un hombre de negocios haciendo recursos humanos. Uh-huh. Y no the other way around, porque precisamente es eso. Tenemos que conectar la estrategia de las organizaciones a través de gente. Uh-huh, pero no es que yo tenga mi agenda de gente y mis planes y mi función. No, es que todos estamos para contribuir a un objetivo que es nuestra organización y nuestra empresa. Uh-huh. Y entonces ahí es donde nos conectamos. Yo siempre, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy empresario. Uh-huh.
soy empresario, o sea, muevo organizaciones. Sí, totalmente. Y eres el de ventas, no, soy el de gente. No, entonces tú no eres el empresario. No, sí. La gente es la que mueve y es entonces en donde hacemos esa conexión. Sí, estoy de acuerdo. Hace mucho leí en un libro un concepto que decía, no me gusta llamarlos recursos humanos porque son más bien humanos con recursos, que cambia la óptica completamente y humaniza la operación, que creo que es una parte fundamental para las empresas de hoy, ¿no? Porque como dices, por más automatización, por más robots que quieras, la parte humana mueve al negocio. Si no hay robot que haga lo que hace un humano, no hay fuerza humana, en la realidad, que haga lo que un humano puede hacer, ¿no? En las organizaciones. Totalmente. Y ya que tocas ese tema, pues sí, ahí estamos debatiendo que si la inteligencia artificial nos va a quitar los empleos. No, ya entendimos que no nos lo va a quitar, más bien la gente que no sepa usar la inteligencia artificial es la que va a quedar desplazada, creo que sí. Pero hoy ya nos estamos dando cuenta precisamente de lo que tú dices, y eso es mucho de lo que debatimos en los foros, ¿no? La parte humana, eso no se va a sustituir. Y hoy la motivación para hacer el cambio, para generar recursos, para optimizar, depende del individuo. Y eso es personal. O sea, eso no es que la inteligencia artificial, aunque yo sé que ya hay coaches virtuales, hay gente que ya hace sus terapias por ChatGPT, de verdad, sí. ¿No? El otro día estaba con un entrenador y sí me dijo, ya no vayas a los nutriólogos, con ChatGPT, dale todos tus indicadores y ahí te da tu receta. Y dije, sí, muy interesante. Y sí, la verdad es que sí, pero no sustituye el que tú tienes a un profesional interactuando y te ayuda a entender esas cosas personales. Igual en la organización, no sustituye el hecho de que la motivación, el sentimiento, la afiliación, la empatía hacia los temas, es lo que hace que las personas den o no den resultados, se comprometan o no se comprometan, y no tiene que ver con que si la inteligencia artificial me quitó el trabajo de elaborar ciertas transacciones o tal cosa. Tiene que ver con que seguiremos recursos humanos siendo claves para poder entender qué es lo que la gente necesita y a partir de eso colaborar y ayudar a que la organización logre lo que busca, ¿no? Sí. Hace unos días entrevistamos al presidente de Mizumi y hablábamos de la transformación digital y justo nos decía que esta parte de una máquina de $1 millón que va a automatizar y no te sirve de nada si la gente no se suma a esa transformación digital. Entonces implica que el factor personas sigue siendo fundamental para esta dinámica. O sea, las herramientas, por más modernas que sean, por más maravillosas que sean, sin el factor persona, son solo máquinas paradas. Entonces, esa suma de valores creo que es lo que ahora es esencial para las empresas, ¿no? Esta parte de que el factor humano ahora brilla mucho más porque las máquinas están haciendo las cosas más operativas, las cosas quizás más repetitivas y hacen que el valor de la persona crezca mucho más, ¿no? Ahora, ¿qué puedes aportar? Ahora que no estás haciendo esto que es repetitivo, ¿qué nos puedes proponer? ¿Qué piensas? ¿Cómo contribuimos tú que ya conoces la operación? Entonces, le da una visión distinta al factor del humano en una empresa, ¿no? Totalmente. Es fundamental. Nosotros hemos estado en una jornada de transformación digital. Empezamos hace casi ya 12 años. Y inició con todo esto, todavía no estaba la inteligencia artificial, pero hoy ya es parte de ese proceso. Pero cuando empezamos, todo era acerca de cómo integramos la data, ¿no? Porque tenemos demasiada información, pero primero había que ponerla en un lugar común y luego interpretarla. Y ahí, ese proceso, pues es lo que hoy la inteligencia artificial nos está ayudando. Hacer el análisis, hacer la combinación, hacer el cruce de los elementos de una manera más rápida. Aunque ya vimos que no todos los casos son perfectos, ya hay ciertas situaciones que estamos aprendiendo en el entorno global. Pero lo que quiero mencionar es lo que tú dices. El tema no era acerca de educar y usar herramientas y aprender las cosas nuevas, sino cómo la gente iba adoptando o no todo ese proceso. Y claro que había resistencias, eso es naturaleza humana. Claro. A todos nos pasa que cuando hay algo nuevo, te da cierta incertidumbre, te da cierto temor, pero el tema es cómo vamos alineando a que la gente los use. Y entonces ese fue el proceso, o sea,
¿Cómo ya tenemos la data disponible, ya tenemos ahí las herramientas, queremos hacer los analytics? Uh-huh. Pues usen la información. No, yo prefiero mi Excel. No, aquí está la herramienta, ¿no? Sí. No, es que yo lo he hecho así mucho tiempo. Sí, pero ahora vamos a... Entonces, ese proceso de adopción, pues es el principal reto. Hoy con la inteligencia artificial estamos encontrando que estas curvas de aprendizaje se optimizan, pero es el mismo elemento de la gente necesitamos aprender a hacerlo y a veces, mucho más retador, desaprender lo que ya sabías y que te había funcionado del pasado, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivo. Justo para allá iba la siguiente pregunta. ¿Qué rol ocupa la innovación en recursos humanos? ¿Qué está haciendo Kellogg's en esa parte para que recursos humanos empiece a avanzar en esta parte de innovación? Qué interesante pregunta. Mira, yo cuando regresé de Michigan, justo eso, me reuní con mi equipo y lo que le decía es, ¿en qué necesitamos ser diferentes? La innovación en recursos humanos está muy enfocada a los procesos, uh-huh. Pero desde mi punto de vista tiene que ir mucho más al impacto que generas con la organización. Y un poco para que la Nova, y ahora esa es la visión que comparto con mi equipo, es entender esos elementos que te van a ayudar a hacer esa diferenciación. Okay. No tanto extraer solo las nuevas tecnologías. Por ejemplo, sí, se está haciendo selección de personal con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues, tú pones toda la información del candidato, lo pones a que lo entreviste un agente digital, te da tu reporte y todo. Está muy bien. Todas esas tecnologías de verdad nos van a ayudar muchísimo a eficientar muchas cosas. Pero eso no necesariamente nos va a dar el impacto al resultado del negocio. ¿Por qué? Porque son procesos. Oye, es que ahora toda la integración de la información de la data y el pago, todos los temas administrativos, sí, eso está muy bien. La innovación tiene que ver con esas cosas que nos ayuden a entender cómo generamos más rápido esa alineación. Uh-huh. Y por ejemplo, hablando precisamente de cultura, la verdad es que para innovar en recursos humanos, pues tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que investigar. Y nos dimos a la tarea de decir, ¿quién nos enseña a cómo lograr que la cultura, que es de la que ya hablamos, realmente también genere ese impacto? Uh-huh. Y nos encontramos, hay mucho contenido, Andrea, disponible, pero en recursos humanos a veces no nos gusta estudiar. Entonces hay que investigar, uh-huh. Hay que aprender, hay que entender cosas, porque de verdad cuando empezamos a hablar de eso, me encontré hasta una fórmula matemática que nos explica que la cultura más la estrategia más la cultura te genera los resultados de negocio con casos probados. Uh-huh. Y sí, todos hemos escuchado que Peter Drucker dijo, la estrategia se la come la cultura en el desayuno, uh-huh. ¿no? Bueno, hoy la premisa es, la estrategia se la come la cultura, pero el mindset se come la cultura. Sí, totalmente. Y entonces, la innovación tiene que ver con eso. ¿Cuáles son esos elementos que nos ayudan a encontrar esas palancas que aceleren, digamos, la efectividad y el impacto que generas como función y como equipo hacia la organización? Nosotros en Kellanova no lo vemos como cuál es la herramienta nueva de moda, cuál es el software, cuál es el nuevo proceso, cuál es la nueva técnica. Uh-huh. Es acerca de cómo logramos más impacto. Y entonces, estudiando, nos dimos cuenta que esta fórmula matemática que yo les presento a mis equipos de liderazgo, les digo, dense cuenta que tienen la estrategia súper clara, pero vean que lo garantiza es la cultura, pero ahora ya no tiene tanto que ver con las formas de trabajo de la cultura, sino el mindset. Uh-huh. Porque si la gente de todos modos, sí, todos los días está actuando con los valores, es positiva, pero su mindset es, esto no se va a poder. Uh-huh. Lo va a decir muy amable, correcto, eso es cultura. Pero el mindset, si está ahí de, esto no se va a poder, sí, no va a lograr nada. Así. Entonces la innovación viene en ese sentido. ¿Cómo generamos esas alineaciones y ese impacto hacia los resultados?
pero lo hemos encontrado a través de estudiar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en mi equipo, yo sí les pido, todos deben de tener un objetivo de desarrollo. Y hoy, varios de ellos se han certificado como coaches. Ok. ¿No? Wow. Pues porque uno anda asesorando a los líderes y les anda dando hasta terapia a veces, sin ser profesional en eso, ¿no? Porque dicen que pues, para eso es recursos humanos. No, recursos humanos es para coachar. Uh-huh. Pero hay que saber coachar, no nada más es leerse un librito. Uh-huh, hay que saber y entonces hay que ejercitar. Bueno, muchos de ellos están en eso. Otros, que entraron por el tema de analytics, ¿no? People Analytics, nos dijeron muchos años, es clave para que entonces le muestres al negocio tu impacto como recursos humanos. Bueno, se han estado certificando en cómo poder desarrollar esas habilidades analíticas uh-huh. De una manera técnica, porque también hay técnica para eso. Sí, ¿no? sí, definitivo. Entonces, la innovación viene de eso, de aprender, de estudiar, de ver, de escuchar y entonces encontrar. Tampoco es que tomemos todas las cosas que nos quieren a veces vender, pero sí cómo podemos conectar y cómo se pueden resolver, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivo. Para cerrar, tengo unas últimas 2 preguntas. Yo sé que hemos platicado muchísimo y hay 1000 más preguntas que me gustaría hacerte, pero quisiera cerrar con cómo visualizas el futuro del talento en Latinoamérica en los próximos 5 años. ¿Qué ves para el futuro del talento? Pues creo que tiene que ver mucho con esta necesidad acelerada que tenemos de aprender. Uh-huh. Entonces, los que logren entender las nuevas dinámicas y las nuevas necesidades y aprendan a adaptarse a eso son los más requeridos ahora para el futuro. Entonces, hay un estudio que habla de cuáles son las competencias que se van a buscar más de parte de las empresas. Y curiosamente son todas las soft skills que le llamábamos, inteligencia uh-huh. emocional. Seguro. Entonces, ¿qué pasa con el talento en Latinoamérica? Que aquellos que no logran tener esa madurez para, ¿no?, procesar y tal, pues por más técnicos y expertos que sean, no van a lograr encontrar las oportunidades. Segundo es la capacidad de aprender. Uh-huh. Y entonces tiene que ver con no solo que estudies y tal, pero también que dejes de hacer cosas que ya no sirven en tu fórmula y eso cuesta más trabajo. Entonces, tiene que ver con eso, con cómo aprendes, cómo te instrumentas para lograr cosas, qué recursos jalas. O sea, de verdad yo valoro muchísimo la labor que ustedes están haciendo de tener estos podcasts porque es un recurso súper valioso, ¿no? Uh-huh. Y no solo de decir lo que hay, pero compartir perspectivas. O sea, de verdad es extraordinario. Y solo esa gente que lo logra entender, pues es la que va a estar atenta a las oportunidades. Y la otra es esa capacidad de adaptarse, evolucionar y ajustarse a las cosas que van. El cambio, ya sabemos, es permanente, pero ahora se trata de cómo navegas con resiliencia hacia los retos, ¿no? Uh-huh. Cómo cuando pasa un problema, pues cómo te reconstruyes y vas hacia adelante. No es acerca de cómo, pues me adapto y me dices qué tengo que hacer o acepto pasivamente el cambio. Es acerca de cómo lo enfrentas. Esos son el tipo de cosas que el talento serán muy valoradas uh-huh. Por las organizaciones en Latinoamérica, donde pareciera que sí, tenemos mucha experiencia en cómo nos ajustamos a las dinámicas, porque nuestros países son muy volátiles, ¿no? Sí. Entonces todos los días son cosas nuevas en toda la región, pero no es suficiente. Es ahora cómo también conectas esos puntos, cómo te adaptas, cómo aprendes, cómo manejas tu propia frustración, por eso la inteligencia emocional, porque eso es lo que te hace pues estar listo a lo que sea, ¿no? Sí, totalmente. Y más en un entorno buca como ahora, que ya no es pregunta. No, nada, es parte de la dinámica. Sí, definitivo. Ya para cerrar ahora sí, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere en el futuro estar en un puesto de liderazgo en una empresa global como Kellanova? Muy buena pregunta, pero yo les diría, persigue tu sueño. Si alguien tiene esa aspiración, pues tiene que verlo muy claro. Y te voy a contar otra historia. Cuando yo
era apenas recién egresado. En la primera empresa que trabajé fue General Electric en manufactura. Y yo dije, quiero ser el gerente de recursos humanos. Y lo que hice fue, en esa época se usaba todo en papel, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue a pedir la descripción de puesto del gerente de recursos humanos. Y la traía en mi libreta. Era la primera hoja. Entonces, todos los días que abría mi libreta, veía esa descripción que hablaba del rol de recursos humanos. Entonces, creo que es perseguir el sueño, pero también, obviamente, cuando uno empieza a visualizar en ese tema, empiezas a decir, ok, ¿quién lo hace bien? Que esa sería la segunda parte de este consejo. Persigue tu sueño, pero identifica de quién puedes aprender. Para mí ese sería el consejo. Tenemos extraordinarios mentores, coaches, pero los tienes que buscar. Búscate un mentor, búscate un buen coach. Yo desde que te dije que fui a la maestría, tengo terapia permanente, no solo freudiana o así, es coaching. Uh-huh, uh-huh. Sí tengo mentors. Algunos han sido jefes, otros han sido gente que conoció en el camino. Tienes que identificar recursos que te ayuden a ver por dónde, y en momentos donde tienes duda o cómo hacerlo o cómo buscar las oportunidades, pues apoyarte de ellos. Entonces yo diría eso. Ve por tu visión, define exactamente qué quieres y luego ve quiénes son tus recursos que te pueden ayudar y aprende de ellos. Me encantó. Te agradezco mucho, Memo, todo tu tiempo, todos tus conocimientos. Me encantaría dar una segunda vuelta porque hay tanto que me gustaría preguntarte, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos compartas tu historia y esta historia con esta compañía que es de admirarse definitivamente. Como lo dije al principio, eres una superestrella en este sentido del talento y ya me ha tocado escucharte en varias ocasiones y siempre termino con una sonrisa enorme de ¡wow! Qué increíble que esto exista, ¿no? Que personas así existan. Entonces te agradezco mucho que hayas venido y ojalá podamos dar una segunda vuelta en un futuro no muy lejano. No, encantado, claro que sí, con mucho gusto y de verdad te agradezco el espacio y sobre todo la labor, Andrea, que estás haciendo, porque generar estos momentos, o sea, ya con que alguien tome un elemento, es éxito, sí. ¿No? Así que felicidades y muchas gracias por lo que dices, eres muy amable. No, al contrario, son puras verdades, nada más. Te agradezco mucho, Memo, y pues bueno, ya saben que estos episodios los pueden escuchar en YouTube, en Spotify, estamos en Instagram como Mente de Planta y también por ahí en LinkedIn estamos promoviendo los episodios para que no se los vayan a perder y nos vemos en el próximo episodio de Mente de Planta.